Todos seguimos siendo hermanos. Sí, amén. Y es una bendición muy grande el que estén ustedes con nosotros en esta línea, en este, en este esfuerzo, porque yo sé que es un esfuerzo, yo sé que es algo que cada uno de ustedes hace por elección, teniendo otras posibilidades, que es estar juntos, unánimes, compartiendo palabra, compartiendo bendición, compartiendo las cosas que Dios nos da. Es un esfuerzo que además es interdenominacional, porque tenemos gente de muchas coberturas, de muchas denominaciones, y entendemos que somos un cuerpo en Cristo. Yo creo que es una de las cosas buenas que esta situación, esta pandemia nos ha dejado, el entender que somos necesarios unos a los otros como cuerpo, como iglesia, y esto no de nosotros, porque no es una cuestión de que seamos buenos o que seamos algo deseable, sino que Dios se mueve a través de nosotros, porque su Espíritu Santo mora en nosotros y Él nos usa para bendecir de muchas maneras, y no solamente a los que son de la familia de Dios, sino a aquellos que pueden llegar a hacerlo dependiendo de nuestro testimonio y de nuestra vida espiritual, que sea ejemplar y que sea algo que valga la pena imitar. Porque eso es lo que hoy quiero compartirle. Fíjese que tengo una idea que ha estado rondando a mi mente a lo largo de los años, y me parece que es una situación que, bueno, en nuestro caso en particular, me refiero a la Iglesia del Señor, ha sido llevado al plano de lo práctico esta idea, porque somos una iglesia celular. Y yo quiero platicarles a aquellos que no forman parte de la Iglesia del Señor, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es una iglesia celular? Bueno, una célula, usted ha oído este término últimamente, en los últimos 20 años o algo así, por montones en las iglesias, y todo el mundo dice, es que vamos a hacer una célula. Fíjese que el concepto de célula tiene su origen en Corea del Sur, desde el punto de vista de la iglesia moderna. En Corea del Sur, un pastor llamado David Jong-il se encontró con una situación compleja en términos de transporte y en términos de economía para poder alcanzar a una congregación que era muy grande, muy abundante. Estamos hablando de una congregación de decenas de miles de personas. Es algo enorme que nosotros acá en América podemos concebir difícilmente. Nosotros vemos y nos asombramos con iglesias de 20 o 30 mil personas y ya nos parecen inmensas, como las que hay en Brasil o algunas otras congregaciones de Guatemala, Centroamérica, pero allá estamos hablando de 110,000 o 115,000 personas, y que actualmente ya es más grande todavía esa iglesia. Es una congregación que pertenece a las Asambleas de Dios. Las Asambleas de Dios son una iglesia pentecostal grande, de sana doctrina, que tiene congregaciones alrededor del mundo, pero la congregación de Corea tenía el problema, en Seúl en específico, de que no había mucha facilidad en términos económicos y de traslado para poder llegar de continuo al templo. Era muy difícil. Y también era muy difícil, en específico, el poder pastorear de manera directa, de manera específica, a cada persona. Nosotros, los que fuimos formados en la iglesia interdenominacional, recordamos todavía, yo recuerdo todavía los encuentros que tuve con mi pastor, con el hermano Felipe Sánchez, que era el pastor general, y con mi pastor, mi padre espiritual, el que era específicamente mío por mi edad y por el grupo al que pertenecía, que era el hermano Noca Aguirre, y que periódicamente se encargaban de acercarse y decir, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo están en tu casa? Yo no tenía la oportunidad de recibir visitas en casa porque pues mis papás no eran cristianos y no era precisamente muy de su agrado el asunto en aquel entonces, aunque después el Señor los llamó y me concedió el privilegio de verlos rendirse a sus pies. Pero en aquel entonces no era así. Pero los hogares en los que todos eran cristianos recibían la visita de los pastores. Y esto era posible cuando pues la iglesia era pequeña relativamente, 500 miembros o menos,
pero llegó un momento en que la iglesia empezó a crecer cada vez más, así que fue necesario nombrar pastores, establecer y ordenar pastores que pudieran cubrir esa necesidad, la necesidad de atender de manera personal al cuerpo de Cristo, porque el pastoreo no es predicar en el púlpito, eso es predicar. El pastoreo no es dar escuela dominical, el pastoreo es acercarte y ver cómo está una persona, qué tiene, qué necesita, en qué puedes tú bendecir a una persona en particular y de qué manera puedes tú guiar su camino, porque ese es el pastoreo, al final de cuentas, guiar su camino a las aguas tranquilas y a los pastos verdes, que son los que el Señor da. Y todo en el nombre de Jesús, porque nuestras fuerzas juntos nos vamos al abismo. Pero cuando la iglesia creció y se hizo muy grande, esa fue la estrategia de la iglesia interdenominacional, el nombrar más pastores dentro de la misma congregación. Y bueno, eso tiene diversos resultados que son tema de otra plática, pero allá en Corea la cosa era disparadísima. Hubieran tenido que nombrar, no sé, 200, 300, 500 pastores para que pudieran atender a las cientos de miles de personas que formaban parte de la iglesia. Así que, haciendo una analogía del modelo de trabajo que Yetro le sugiere a Moisés en el desierto para el par de millones de personas que habían salido de Egipto, el pastor David comenzó a delegar, de acuerdo con su capacidad y de acuerdo con su visión, a gente sobre grupos grandes, y estos a su vez empezaron a delegar a personas que tenían capacidad limitada en la cantidad de gente que podían atender sobre grupos más pequeños, y esos grupos más pequeños eran jerárquicamente unidades sobre las cuales estaba una persona que ejercía un liderazgo de parte del pastor, con autoridad delegada del pastor, para cuidar a un grupo pequeño, y que las necesidades que fueran pues no tan críticas pudieran ser atendidas por este líder, que era una persona madura, una persona sólida, que tuviera la capacidad y la preparación espiritual para poder hacer frente a circunstancias de cierta importancia, pero no críticas. Solamente las situaciones más graves ya eran atendidas directamente por el pastor. Después ocurrió que los grupos, esos pequeños grupos que se daban en los hogares, empezaron a crecer porque la gente se acercaba con mucha más facilidad al hogar de una persona que conocían, que era su vecino o su familiar, y resultó que el evangelismo a nivel personalizado que el sistema celular permitió, en aquel entonces todavía no se llamaba sistema celular, pero que esas reuniones en casas permitieron, se convirtieron no solamente en una forma de atender a la gente personalizadamente, sino también de predicar el Evangelio de Jesucristo. Y sobre todo, y aquí es a donde quiero llegar al punto que me importa en esta mañana, ocurrió algo que es muy importante, y es el hecho de que cuando tú predicas el Evangelio desde tu casa, no estás haciendo una predicación retórica que está basada principalmente en tu capacidad homilética o en tu capacidad para exponer la palabra. Está basada principalmente en tu vida personal, porque entonces tú estás abriendo las puertas de tu hogar para que la gente vea cómo vives tú, cómo vive tu familia, cómo viven tus hijos, cuál es la forma en la que tú cotidianamente vives la vida de un hijo de Dios. Y eso es lo que atrae el corazón de las personas, no las ahí está el gato de nuevo, no las palabras, sino los hechos, nuestros hechos de vida. Y yo no quiero decir con esto que una persona que tiene un hogar abierto para compartir la palabra de Dios tenga que ser perfecto, porque otro ejemplo que también damos como cristianos es cómo resolvemos los problemas de una familia imperfecta en el nombre de Jesús. Amén. Porque eso es también parte de lo que vive la gente todos los días. Porque si yo llego a un hogar que es un modelo maravilloso, en el que el esposo y la esposa están eternamente en la paz de Dios y todo es maravilloso, y los hijos son obedientes y son unos chicos impolutos y perfectos, pues seguramente que no voy a encontrar un modelo que me sirva para mi familia normal, imperfecta y con problemas, ¿verdad? Pero cuando nosotros abrimos nuestro corazón
y somos capaces de compartirle a la gente, no simplemente, ahí viene el del agua, esa es la cosa de hacerlo a las 8 de la mañana. Bueno, pero también tenemos a los pajaritos. Eso sí. Entonces, le decía, esa visión de un hogar normal, me refiero a con sus problemas, con sus luchas, con sus dificultades, con sus carencias, todo ello suplido y todo ello resuelto por la mano poderosa de Dios. Es el ejemplo que la gente quiere ver y decir, es que mi familia también tiene esas necesidades y yo quiero la respuesta de Dios. Esto se traduce, por supuesto, hasta el nivel más básico, que es el nivel personal. No solamente el nivel familiar. La célula entonces es llamada célula porque no solamente es un grupo de atención y de estudio, sino que también se reproduce. Produce crecimiento para la iglesia, porque la gente llega a la célula, recibe palabra en el hogar y a partir de lo que ocurre en esa casa, la gente está apta para poder ser invitada al templo, invitada al culto dominical, al servicio general, y entonces va más confiada porque primero va convencida de que lo que vio es real y segundo va acompañada de alguien que es de su confianza, es decir, un amigo, un vecino o un familiar con quien tiene cercanía y que le acompaña en este proceso de dar los primeros pasos en la formación de la iglesia. Llegó un momento en el que el sistema celular estableció un esquema en el cual la célula se dedica, que está formada por unas cuantas familias, se dedica a invitar más familias y ya en un culto especial, en un culto evangelístico, a la gente se le invita a una convivencia agradable, amable, a lo mejor a comer, no sé, y dentro de esa convivencia amable y agradable hay un mensaje específicamente orientado a llevar a la gente a los pies de Cristo. Todo esto suena muy bonito, suena muy práctico, suena muy funcional, pero tiene un requisito para que funcione, válgase la redundancia. Tienes que hacerlo, tienes que invitar, tienes que abrir las puertas de tu casa. No todas las casas ni en todas las circunstancias, no todos los hogares son aptos para ser, digamos, la sede de una célula. No todos los hogares pueden ser anfitriones de célula. Tienen que ser hogares en los que se cumplan ciertos requisitos, por ejemplo, que todos estén de acuerdo en la familia, aun cuando no todos sean cristianos, pero todos tienen que estar de acuerdo en la reunión. Un hogar que tenga el espacio y las condiciones de higiene y de comodidad mínimas para poder recibir a la gente con decoro y que además esté estratégicamente situado en un punto en donde la gente puede llegar con facilidad para reunirse y que puedan encontrar ahí una familia espiritual, una familia que se extiende más allá de la sangre y de los apellidos. Firmes. Pero esto también empieza por nosotros mismos, también empieza de manera personal. Yo conozco gente que gana a algunas personas para Cristo, si acaso lo hace, en las campañas, predicando, o de repente cuando se le ocurre de manera extracurricular salirse a repartir folletos, o cuando probablemente se topa con una situación complicada, dice, ay, es que el Señor a mí me llevó a que me enfermara y fui a dar al hospital, y pues ahí el Señor me permitió compartirle a Cristo a mi compañero de cuarto, y aceptó al Señor, y gracias a Dios por todo eso. Pero lo que el Señor espera de nosotros no es que nos enfermemos para ir al hospital a predicar, sino que sanos vayamos a los hospitales. El Señor no espera que nosotros apartemos unas cuantas horas a la semana para ir a predicar, sino que ahí donde estamos, en el trabajo, en la escuela, en la tienda, en el súper, con los vecinos, en la convivencia cotidiana, en los lavaderos, ya casi nadie los usa, ¿verdad? Pero todavía en las regiones de allá de Chiapas, en Xochimilco, yo he visto lavaderos públicos y créame usted que es un lugar maravilloso para predicar el Evangelio, de verdad. En fin, a lo que yo me refiero es a que nuestra predicación del Evangelio debe ser no solamente un acto consciente y un acto
voluntariamente llevado a cabo, sino que también tiene que ser algo que sea llevado a cabo en todo momento y utilizando como la principal herramienta nuestra propia vida. Un trabajador honesto, responsable, puntual, amable, va tarde o temprano a llamar la atención aunque no diga nada, y la gente lo va a notar y lo va a ver como alguien especial, como alguien diferente, como alguien que tiene algo que vale la pena preguntar. Bueno, ¿y tú qué? ¿Cómo aguantas? ¿Por qué trabajas así si te pagan lo mismo que a mí? Y entonces tienes la oportunidad de decir, es que yo hago las cosas como para el Señor y no para los hombres. Y ahí se abre una puerta para evangelizar. Cuando tu compañero de escuela, al que a veces incluso hasta le hacen bullying porque no se pelea, porque no dice malas palabras, porque es una persona diferente, responsable, entrega sus tareas a tiempo, y efectivamente habrá 2 o 3 que le den lata por eso, es sin embargo a quien van a acudir en una necesidad. Es a quien van a acudir para pedirle consejo, para pedirle ayuda en un examen, y ahí es en donde tú tienes en tu escuela la puerta abierta para compartir a Jesucristo. Yo tuve el privilegio de vivir todo esto desde mi adolescencia y es algo maravilloso, de verdad. Hay algunos amigos que hoy son siervos de Dios, que son parte de la iglesia y parte del servicio para Dios, que fueron compañeros míos de trabajo, a quienes yo no les prediqué verbalmente hasta el día en que ellos me preguntaron, bueno, tú loco, ¿qué tienes? O sea, ¿por qué vives así? ¿Por qué trabajas así? ¿Por qué te comportas de esa manera? Y entonces yo tengo el privilegio en ese momento de decirles a cada uno de ellos, porque soy de Cristo, y deje que te platique de qué se trata. Tenemos que hacerlo, tenemos que entenderlo, tenemos que vivirlo. Y esto empieza por algo muy simple. No salgas a la calle con tu cara de sargento mal pagado. Regálale a tu vecino, a tu vecina una sonrisa, un buenos días, un buenas tardes. Abre las puertas de tu casa, obviamente que esté bonita. Abre las puertas de tu casa y de repente dile a tu vecino, a tu vecina, ¿no quieres un café, un refresco? ¿Por qué? Pues porque somos vecinos y vamos a platicar. Todo eso te va a abrir las puertas y los corazones para poder predicar el evangelio. A veces te preguntas, bueno, es que yo quisiera predicar, pero no sé cómo. Es muy simple, deja que la gente te vea y que vea las cosas que Dios ha hecho contigo. Las palabras, Dios te las va a dar en el momento. Eso es algo que tenemos que aprender a vivir. Esa gente que dice, es que yo no me meto con nadie, yo no hablo con mis vecinos, yo ni los conozco, está cerrando la puerta que Dios le está dando para que la abra, para que su casa, su familia, su persona se conviertan en un camino al Señor. Estar encerrados en la iglesia dándose golpes de pecho y tirarse al piso en alabanza para orar no va a cambiar el mundo. Tu mundo ya fue cambiado y bendito sea Dios por eso. Y se vale tirarse en el piso y llorar y levantar las manos y alabar al Señor en el culto, pero saliendo a la calle, nuestra misión es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, haciendo discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto no es un mandato para los pastores, ni es un mandato para el grupo de evangelismo de la iglesia. Esto es un mandato para cada uno de nosotros. Y diga amén en su casa, porque esto es palabra de Dios, esto no es palabra mía. Tenemos que tener eso presente. En un rato yo le voy a pedir sus oraciones, voy a visitar a un varón que tiene necesidad de platicar de situaciones personales suyas, de situaciones que él vive, pero yo quiero que usted ore por mí porque yo hoy ya hicimos el primer contacto, ya platicamos con él de manera personal, de manera, de las cosas que son de este mundo y de esta vida, pero hoy voy con el propósito en Dios de platicar con él acerca de la vida eterna y acerca de las cosas que Dios puede hacer en su vida. Así que esto es algo que tenemos que hacer, pero tenemos que hacerlo así, a partir de las puertas que Dios nos abra. Quítese de la mente eso de que es mejor mantenerse aislado y no meterse con nadie. Si Jesús hubiera pensado eso, usted iría derechito al infierno. Pero usted va camino al cielo porque
el Señor se preocupó por usted y alguien en el nombre de Jesús se preocupó por usted y le llevó a los pies de Cristo. Esas personas que dicen, no, es que yo llegué solito. Llegaste solito a un lugar que fue levantado con el esfuerzo de la iglesia, de hombres y mujeres que han dedicado su vida a servir a Dios. Porque sí hay personas que efectivamente a lo mejor no hubo alguien que les predicara, entraron al templo porque el Señor los llevó ahí, pero ese templo está ahí porque hubo mucha gente que preparó ese lugar en el nombre de Jesús para que cuando usted llegara tuviera donde sentarse a escuchar la palabra de Dios. Amén. Así que tenemos que dar de gracia lo que recibimos de gracia y obrar por gratitud al Señor. Tenemos que compartir al Cristo. No hay ningún regalo mejor que ese que le podamos dar a nadie. Más que dinero, más que comida, más que ropa, más que consuelo, más que un abrazo, más que un consejo, preséntale a Cristo, porque la raíz de todos los males es el pecado. Y la respuesta a todos los males es Jesucristo, que venció al pecado. Tenlo presente, medítalo. Esto es algo que debe formar parte de nuestra vida como hijos de Dios de manera permanente. Esto es parte de ser hijos, el compartir el Padre.